Bueno, hoy en nuestro programa, siguiendo nuestra serie especial de testimonios para la edificación del cuerpo del Señor, tenemos a una hermana bien especial. Ella se llama Verónica Delis, quien va a estar hablándonos un poco en nuestro programa hoy sobre su testimonio. Hermana Verónica, Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga y un placer que pueda compartir con nosotros en nuestro programa hoy. Precisamente la hemos invitado para que usted comparta con la audiencia que nos sintoniza, la audiencia de nuestro programa, un poco sobre su testimonio, de dónde el Señor la sacó, cómo Dios la ha levantado, cómo Dios la está usando hoy, y en esos puntos que hemos venido mencionando, pues lo podemos ir haciendo el desglose durante toda nuestra programación de una hora. ¿Qué nos puede hablar un poco sobre su vida? ¿Cómo puede compartir su testimonio con nosotros? Sí, muchas bendiciones a todos los televidentes que nos están viendo. Pues mi nombre es Verónica Delis y quiero pues decirle que he venido de momentos duros en la vida, de momentos difíciles en la vida, donde a veces pensamos que después del fracaso no hay victoria, pero qué bueno, ¿verdad? Es que cuando Dios nos señala y nos da una oportunidad en la vida, todos sabemos que Dios puede llevarnos a un nuevo lugar. Pues como él dijo, mi nombre es Verónica Delis, estoy muy contenta primero que nada de estar en este programa y hemos venido a testificarle, a contarle de las grandes cosas que el Altísimo ha hecho en nuestra vida, esperando que sea de edificación para tu vida y sobre todo esperando que impacte de una manera especial a tu familia, reconociendo que si Dios lo hizo una vez, la fe extendida quiere decir que Dios lo puede volver a hacer, y estamos en este hermoso programa dando pues parte de lo que éramos y de lo que realmente Dios ha hecho hasta ahora. Pasé una niñez muy triste, ¿verdad? Donde conocí prácticamente el abuso sexual, el maltrato físico, y donde creí totalmente que mi familia no me quería, pero qué bueno es, ¿verdad?, que Dios restaura todas esas cosas y que después de que pensamos esas cosas, Dios nos da una oportunidad. Pero sabemos, ¿verdad?, que antes de que yo conociera al Señor, antes de que Dios me diera la oportunidad, recuerdo que a la edad de 7 años estaba en una iglesia pentecostal donde cantaba en los cultos de niños y en la escuela dominical, y recuerdo que desde allí Dios me identificó y me dijo una palabra que nunca olvidé. Él me dijo que algo grande haría en mi vida y que todas las naciones lo conocerían. Pero después de él haberme dado esa palabra, el enemigo siempre, ¿verdad?, hizo todo lo posible porque esa palabra no se cumpliera en nuestra vida. Y como ya vemos, él tiene sus antimañas, tiene sus dardos de fuego, ¿verdad? Y a veces le creemos, y fue lamentable, ¿verdad?, donde después de esa palabra profética comencé a ser abusada sexualmente, comencé pues a vivir maltratos que afectaron mi vida, robaron mi autoestima, y pensé que después de eso ya no había una oportunidad ni un lugar a donde ir. A muy temprana edad, de 12 años de edad, me convertí en un ser totalmente despreciable, donde partí de mi hogar y donde realmente conocí el pecado como usted no se imagina. Fui ingresada a una institución penal donde verdaderamente pasé serios procesos en mi vida por apropiación ilegal, muchos artículos que no tienen al caso que yo los venga a mencionar hoy, porque la Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no vengo a hablar de lo malo que hice, sino vengo a hablar de lo que Dios ha hecho en mi vida. Estuve 9 años confinada y es el suficiente tiempo para conocer el fracaso, la pérdida y pensar que Dios no podía hacer algo con nosotros. Amén, amén, hermana. Bueno, y por aquí tenemos como unas imágenes o como una especie de flyer que se reparte de su testimonio a las iglesias. Vamos a pedirle rápidamente al camarógrafo que nos lo enseñe por aquí. Y obviamente pues esta era quien era Verónica Delis antes, en lo que podemos pues decir en el mundo. Esta de aquí era usted. Y de ahí pues el Señor fue que la sacó. ¿Qué nos puede hablar un poco adicional sobre esos años en los que pues el Señor pues fue, obviamente pues Dios siempre la amaba, pero qué nos puede hablar de esos años en los que pues el Señor bregaba con su vida, además de todo lo transcurrido allí? ¿Qué nos puede...? Sí, pues lo que te puedo decir es que una vez que entro a la institución penal, ¿verdad?, de menores en Ponce, yo recuerdo que
que ya la autoestima ya no tenía espejo, ya no tenía nada, ¿ve? Porque ya el pecado había marcado mi vida y el pecado pues nos hace ver totalmente diferente. Y recuerdo que cuando estaba en esta institución comencé a ver un pecado que se manifestaba en este lugar. Ya yo había sido víctima sexual, ya yo había sido lastimada, ya yo había tenido el complejo, ¿verdad? De que mi propia familia, ¿verdad? No me había amado lo suficiente y que me había hecho su propia víctima. Y yo recuerdo que cuando llegué a esta institución penal comencé a ver este pecado donde mujeres unían sus vidas con otras. Y recuerdo que no quería nunca hacer ese tipo de pecado porque yo sabía que yo no había nacido de esta manera, como muchos cuentan por ahí, que supuestamente que nacieron de esta manera. Obviamente no nací de esa manera, había sido instruida en una iglesia pentecostal donde Dios había hecho grandes promesas para mi vida. Pero a causa de la presión de lo que se vivía en este lugar, pues mientras pasaba el tiempo no dudé en también pues practicar el pecado. Lo que fue lamentable, me convertí en un ser totalmente despreciable porque mi físico totalmente cambió y comencé a comportarme como si fuera un varón. Fue algo lamentable. Estuve 14 años de mi vida compartiendo mi vida sentimentalmente, ¿verdad? Con una mujer, lo que yo sabía que a mí me habían enseñado desde niña que no le agradaba al Señor. Pero qué bueno es que aunque caigamos en esas condiciones, Dios sigue mirando a la tierra y sigue mirando al pecador, porque aunque Él aborrece su pecado, Él sabe que todavía nos puede dar una oportunidad. El sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es muy importante para aquellos que en este mismo momento se encuentran viviendo este tipo de condición. Era cierto que yo no quería practicar aquel pecado, pero la presión de grupo siempre obliga a uno a hacer aquellas cosas que uno quiere. Y fueron 14 años donde me lastimé, donde me golpeé y donde hice que mi propia familia aún me menospreciara y se avergonzara aún más de mí por la condición en la cual caí. Fue una situación muy difícil, la cual a veces me entristece recordar y la cual a veces no quisiera testificar, pero dentro de todo lo que Dios ha hecho conmigo, me ha dicho que mi testimonio hoy es mi mejor amigo y que nunca puedo dejar de testificar las grandes cosas que Él ha hecho conmigo. Les quiero exhortar a todo aquel que tenga este tipo de problema de homosexualidad, lesbianismo, quiero recordarle que su vida no pertenece a ese lugar, su vida pertenece a algo grande que Dios ha determinado para tu vida. Y no importa cuánto tiempo hayas estado en esta situación, te aseguro que si hoy cree a nuestra palabra, la Biblia dice que la fe viene por el oír aquellas cosas que otros han experimentado, que otros han vivido, de otros que han sido libertados. Quiero decirte que mi corazón fue libertado, mi mente fue libertada por el poder de la sangre de Cristo. Y qué bueno es que después de ese fracaso y después de ese cambio totalmente de imagen, donde la gente me menospreciaba y aún mi madre lloraba y decía: mi niña, ¿por qué has cambiado de esta manera, verdad? Y qué bueno es que Dios le hizo la promesa que aunque yo había llegado a ese nivel, a esa pérdida tan grande, Él le hizo la promesa a mi familia que su mirada estaba sobre mí y que pronto yo iba a cambiar. Amén, amén. Entonces, Dios la sacó rotundamente del lesbianismo y eso pues fue un hecho lamentable, fue dentro de la cárcel. Sí, dentro de la cárcel, después de yo haber estado 9 años confinada, yo salí para la libre comunidad. Y cuando salí para la libre comunidad me convertí en una adicta a la heroína, ¿verdad? Una adicta a la heroína que compartía jeringuillas con personas que estaban infectadas, con personas que tenían HIV, hepatitis C. Y recuerdo que llegué a un nivel donde nadie ya quería preguntar por mí, donde nadie quería ni siquiera acercarse y decirme: hay una oportunidad para tu vida. Y eso es lamentable porque sigue ocurriendo hoy, aún en medio de tanto creyente y de tanta gente que ha sido ungida para libertar este tipo de gente. Pero recuerdo que fue algo tan y tan difícil que dentro de todo me convertí en este ser tan despreciable, ¿verdad? Tirada en una carretera, la gente me miraba y decía: esta mujer de ahí nunca se va a poder levantar. Pero Dios pensaba diferente. Recuerdo que después de esta pérdida entré nuevamente a la institución de mujeres en Vega Alta, y luego que entro a este lugar nuevamente estoy esperando una sentencia de 12 años más de cárcel por el artículo 404, que es distribución de droga. Nunca me gusta hablar de los errores que cometí, sino que quiero hablar de cosas mejores, ¿ves? Pero estaba esperando una sentencia de 12 años de cárcel
cárcel, pero recuerdo que una vez que pasaron 4 meses de esa larga sentencia, algo comenzó a ocurrir un día de repente comencé a llorar, y cuando comencé a llorar, comencé a mirar para todas partes, y comencé a preguntarme, ¿qué me estará pasando? Ya no estoy llorando por si mi familia no viene un domingo a visitarme. A veces los domingos estaba 8 horas frente a una ventana, esperando con ansias que dijeran, Verónica, por fin tienes visita. No era que mi familia no me quería, sino era que su situación económica no estaba al alcance de siempre poder viajar hasta allá arriba, porque no hay duda alguna de que mi madre me amó con todas las fuerzas de su corazón. Amén. 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 Y esto de la adicción y esto del lesbianismo tenía una relación con un vacío que en realidad pues ustedes sentían en aquel momento. O sea que no era sencillamente de que usted había nacido así, porque si usted entró pues a la cárcel, ahí fue donde comenzó pues el enemigo a tratar de destruir su vida. Y como usted bien decía, hoy lamentablemente hay libros hasta que han metido en las escuelas superiores o en las universidades hablando sobre que el lesbianismo o el homosexualismo es algo correcto, es algo completamente normal y que la gente supuestamente nace así. Entonces, en base a su experiencia, ¿qué pues usted pudiera comentar adicional relacionado a esto? Porque ya estamos hablando de una persona de la cual pues Dios sacó de allí. No soy yo que lo estoy diciendo, que usted nos puede compartir un poco sobre esa de particular. Sí, amén. Como todos sabemos, ¿verdad? Honestamente, casi siempre este tipo de persona siempre tiene un dolor oculto en su corazón. Casi nunca lo manifiestan ni lo sacan a la luz, ¿verdad? Porque se avergüenzan, creen que son culpables, porque como te digo, fui víctima sexual, pero cuando fui víctima sexual, muchas veces me compraban con objetos, con regalos, ¿me entiendes? Con dinero. Sí, me engañaban, y como era una niña que tenía 6 o 7 años de edad, pues de repente cuando me daban, como nunca tenía esas cosas, pues cedía a que la persona practicara lo que tenía que practicar, pues conmigo, lo que fue algo muy difícil, algo triste, ¿verdad? Porque cuando voy creciendo, pues de repente comencé a crecer muy rebelde, muy agresiva, porque cuando vine a darme de cuenta que eso realmente era malo, lo que me estaba ocurriendo, ahí despierto y conozco que esta gente me lastimó. Ahí es donde tenía pensamientos de quizás tal vez quererle quitar la vida a esta gente, de querer golpear a los demás, de querer lastimar a los demás. Recuerdo que llegué a un mover tan terrible, con un espíritu de hiperactividad, que recuerdo que me tiraba en medio de la carretera para que los autos me quitaran la vida. Mi familia tenía que encerrarme en cuartos con palos en la ventana, con candados en las puertas, y cuando me encerraban de esta manera, yo recuerdo que yo comenzaba a llorar para que mi familia me sacara de aquel lugar. Ellos me querían, simplemente mi manera de comportarme hacía que ellos tuvieran que tomar esta alternativa, ¿ves? Porque verdaderamente me comportaba bien agresiva, pero hubo algo que me identificó como que Dios siempre me miraría, y es que en medio de estos cuartos, con candados y con palos en las ventanas, yo recuerdo que después que yo me cansaba de llorar, que nunca me sacaban, yo recuerdo claramente que después de eso comenzaba a cantar, ¿verdad? Y entendí que cantar me ayudaba en tiempos de dificultad. No creo que el homosexualismo y el lesbianismo tenga que ver porque usted nació de esa manera. Eso es una de las mentiras que Satanás ha sembrado en tu corazón. Usted tiene que reconocer que ha sido lastimado, que alguien en una ocasión le hizo algo y que usted no tiene la valentía y la seguridad para decirle a otro: alguien me falló, alguien me hirió y alguien me hizo creer que yo iba a ser de esta manera. Así que yo creo mucho en el poder de la restauración, y no me cabe duda de que tú estás equivocado, simplemente te lastimaron. Sí, amén. Bueno, y es bien importante hablar sobre eso, y usted está pues escuchando el testimonio de alguien que en realidad pues ha pasado por todos estos momentos duros y que ha reconocido y le ha hablado un poco de la restauración del Señor. Y queremos aprovechar para decir que no es que queremos juzgar, sino que sencillamente queremos abrirle la puerta para un camino diferente en el cual usted se pueda dar una oportunidad de aceptar a Cristo como único Señor y Salvador personal, y permitirle a Dios que lo cambie. Usted no es el que tiene que cambiar por sus propias fuerzas. Dios a usted lo puede cambiar. Si usted está en el lesbianismo o está en el homosexualismo, lo que queremos por medio de este programa es dejarle saber que hay una oportunidad para su vida. Solamente usted tiene que reconocer que usted es pecador, que no puede salvarse a sí mismo, y como bien dice la hermana, ya que usted está herido y necesita llenar ese vacío con Cristo. También, hermana Delis, queríamos aprovechar la oportunidad para que usted nos hablara un poco
Tenemos por aquí pues que en su testimonio que usted pues estuvo adicta a diferentes drogas. Hoy en día pues la droga, sobra decir lo que es un problema, no solo en la juventud, sino pues en gente de todas las edades. ¿Cómo fue el poder restaurador de Dios en su vida para dejar la adicción? ¿Cómo fue? ¿Nos puede hablar un poco de esa experiencia? Sí, pues yo recuerdo que cuando entré nuevamente a la cárcel de mujeres de Vega Alta esperando esta sentencia de 12 años de cárcel, yo recuerdo que cuando llego a este lugar a los 4 meses comencé a llorar y comencé a sentir que algo estaba sucediendo en mi vida. Recuerdo que subí a mi cama y cuando subí a mi cama a la parte de arriba comencé a repetir lo que en una ocasión escribió el apóstol Pablo en el libro de los Romanos en el capítulo 7, en el versículo 15, cuando el apóstol Pablo dijo: ¿por qué hago lo que aborrezco y el bien que quiero hacer no lo hago? Recuerdo que comencé a llorar con tanta intensidad que yo decía: no estoy llorando porque mi familia no viene, no estoy llorando porque alguien me hizo algo, estoy llorando porque hay algo que quiere cambiar dentro de mí. Recuerdo que comencé a alzar mis manos arriba y comencé a preguntarle al Señor: Señor, ¿tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas en aquella ocasión cuando yo era una niña y cuando tú habías dado palabras proféticas para mi vida y tú me dijiste que las naciones me conocerían? Y seguía preguntándole: Señor, ¿tú te acuerdas? Y mientras alzaba mis manos arriba comencé a sentir una seguridad que me hacía sentir en mi corazón que Dios me hablaba y me decía: Verónica, sí me acuerdo, sí me acuerdo. Y recuerdo que mientras tenía mis manos arriba, mis compañeras de celdas comenzaron a burlarse de mí. Mis compañeras de celda, una vez que comienzan a burlarse de mí, yo era tan agresiva que cuando ellas comienzan con la burla, comienzan a acusarme de que yo, después de haber practicado tantas cosas en el lugar, luego de haber sido líder en este lugar, porque yo llegué a tener el control de muchas situaciones negativas dentro de estas instituciones penales. Pero vuelvo y repito, no me gusta nunca hablar de esas cosas, las cuales sé que tal vez no puedan ¿cómo te digo? Identificarte tal vez con lo que yo pueda decirte en este momento, pero sí lo que puedo decirte es que yo recuerdo que mientras yo clamaba, aquellas compañeras continuaban su burla, pero cuando yo traté de bajar de mi cama para agredir a aquellas mujeres de tan agresiva que era, recuerdo que no pude hacerlo y ahí entendí que no hay diablo ni hombre que pueda con el día de la verdad que a ti te va a hacer libre. El poder de Cristo es tan grande todavía que aún la gente piensa que después de su muerte y que después de su resurrección, la unción de Él no sigue caminando por toda la tierra. Y qué bueno es, ¿verdad?, que en ese mismo momento yo siento el poder de la liberación, no solamente de las adicciones, no solamente del problema de identidad, sino que recibí sanidad emocional, sanidad, ¿verdad?, de aquellas heridas que me habían causado cuando niña. Comencé a recibir la sanidad que yo había deseado por toda mi vida, porque aunque me comportaba de esta manera por tantos largos años, yo recuerdo que siempre le decía al Señor que yo no quería ser de esta manera. La palabra dice que cuando tú reconoces que eres débil, el poder de Dios se perfecciona en ti. La burla de aquellas compañeras no pudieron detener aquella voz que me hablaba al corazón. Ellas hacían mucho ruido a mis oídos, pero aquella voz me decía: ha llegado el momento de tu libertad, de tu oportunidad, y ahora el mundo entero verá lo que soy capaz de seguir haciendo. Amén. O sea que usted dentro, o sea, confinada en la cárcel, usted escuchaba dentro de sí la voz del Señor que ya le estaba tocando y de ahí pues usted vino y lo aceptó. Amén. ¿Y cómo fue ese momento, en el momento en el que usted pues se decidió a dar ya esta vez su vida por completo a Cristo en base pues a lo que le había enseñado su familia de pequeña? ¿Cómo fue esa experiencia en ese preciso momento, en ese preciso instante que usted lo hizo? Amén, amén. Como de repente yo nunca había tenido este tipo de experiencia, para mí fue algo sumamente maravilloso, porque que aunque yo había sido instruida cuando niña, veía mucha gente que testificaban y contaban grandes cosas, pero yo misma no creía que esa posibilidad podía existir en mi vida. Y yo recuerdo que mientras yo lloraba y mis compañeras siguieron burlándose de mí, yo recuerdo que quedé profundamente dormida. Y cuando quedé profundamente dormida, comencé a soñar. Soñé que la guardia del penal entraba por el pasillo, que en el sueño yo estaba dormida y que en el sueño ella también me tocaba y me decía: Verónica, despierta, tienes que subir al departamento de sociales. Yo recuerdo que me sorprendí tanto a la mañana siguiente porque yo había soñado que la guardia me estaba llamando, y cuando yo abrí mis ojos, realmente en la mañana, la misma guardia con la cual yo había soñado me estaba llamando, diciéndome las mismas palabras: Verónica, despierta, que vas para el departamento de sociales. Lo que yo no imaginé era
día que había una sorpresa para mí en el departamento de sociales. Yo había estado esperando una sentencia de 12 años de cárcel y yo recuerdo que pensé que me llamaban para decirme que estaba contagiada con una enfermedad, ya que yo había usado pues jeringuillas con personas que estaban infectadas y recientemente me habían hecho unos exámenes donde yo estaba esperando el resultado de ellos. Pues yo pienso que me van a reunir para trabajar conmigo psicológicamente de que yo estaba infectada con una enfermedad, pero qué bueno es que ni plaga tocó mi morada. Puedo dar fe que soy libre de todo tipo de enfermedades porque Dios estuvo todo ese tiempo conmigo. Pero recuerdo que mientras voy subiendo al departamento de sociales era tan raro para mí que en medio de la burla de mis compañeras yo me hubiera quedado dormida, y porque nadie queda dormido en medio de un problema, y fue aún más raro haber soñado que la guardia me llamaba, ¿verdad? Y que a la mañana siguiente cuando abro mis ojos ella está ahí diciéndome las mismas palabras del sueño, que aunque yo estaba preocupada esperando recibir una mala noticia, Dios tenía un milagro para mí. Me reunió el comité en aquel entonces y recuerdo que cuando se reunió con el comité, mientras esperaba mala noticia, de repente una social me miró a los ojos y me dijo: Verónica, queremos darte la oportunidad de llenarte un pase extendido. Le dije, pero es que apenas todavía los casos no han concluido, ¿sabe? Todavía faltan cosas que ver. Y de repente ella me dijo: hay algo en mi corazón que desde anoche me dice que te dé este privilegio. Y cuando ella me dijo esas palabras, yo comencé a llorar, porque la noche anterior, en medio de la burla de mis compañeras, yo tenía mis manos arriba. Instantáneamente, en el transcurso de la noche, Dios bregó con aquel departamento de sociales, y al otro día a las 9:30 de la mañana me abrieron los portones de aquella institución para irme con mi familia a casa, y desde ese día me he convertido en lo que soy. Amén, gloria al Señor. Bueno, tremendo testimonio, en verdad, para la gloria del Señor. Y aquí tenemos pues un poco que nos habla, ¿verdad?, en el flyer sobre algunos delitos a los cuales pues usted estuvo relacionada, y esto lo mostramos sencillamente para que usted vea que no hay nada imposible para Dios. Y es que hay veces gente que a veces han pasado hasta por menos, que creen que en realidad pues no hay solución para ellos, y usted puede ser el vivo testimonio de que sí hay una solución, de que Cristo puede enmendar todos los errores, y de que Cristo aún pues lo que en un momento no fue o fue algo malo, pues el Señor lo puede transformar en un testimonio para que la gente vea que hay oportunidad. Para la persona que cree que no hay oportunidad, pues la hay, y esa oportunidad se llama Cristo. Vamos rápidamente a pedirle nuevamente al camarógrafo, y así pues mostramos nuevamente aquí. Esta era la hermana Verónica Delis antes, y con esto pues queremos mostrar para que usted vea lo grande que es el poder restaurador del Señor. Pues la hermana nos hablaba que cree en el poder de la restauración. Nosotros como creyentes creemos en este poder de restauración en el cual Dios transforma las vidas. Yo le invito a que usted pues mírela aquí, y ahora pues ya en la programación donde ella está ahora con nosotros, pues mírela cómo está ahora, totalmente cambiada. Inclusive pues aquí en el testimonio, aquí por al ladito, hay fotos de las actividades evangelísticas en las cuales pues ella ha estado. Y háblanos un poquito ahora sobre lo que Dios ha hecho con su vida, cómo ha sido el transcurso de su ministerio, qué es lo que el Señor ha hecho, cómo ha visto la mano de Dios, y una vez que usted aceptó a Cristo, pues cómo comenzó todo el trayecto de ese llamado. Amén, amén. Una vez yo recuerdo que llegué a mi hogar, yo recuerdo que mi liberación fue un poquito fuerte, ya que yo había estado atada por muchos demonios, ¿verdad? Y había estado atada por muchas cosas que realmente pues cuestan a veces un poquito nosotros poder superar ese tipo de liberación. Yo recuerdo que mientras era libre, Dios comenzó a hablarme en mi vida y me dijo que yo era su sierva y que algo ocurriría grande en mi vida. El enemigo siempre se empeñó en tratar de pararlo, intimidándome. Recuerdo que aún en un tatuaje que tengo en la pierna, recuerdo que en medio de esa liberación el tatuaje quería salir para afuera, hablarme. Fue una liberación un poquito intimidante, ¿verdad? Porque no sé cómo explicársela en este mismo momento, pero sí sé que fue una liberación que me dio mucho miedo, pero Dios me dio la fuerza para poder superarla, y que dentro de lo que la superé, entonces ahí comienzo a sentir su amor, comienzo a tener la revelación, comienzo a sentir que Él me decía que me amaba, comienzo a oír que me daba direcciones de las cosas
cosas que tenían que hacer, y al año de yo haber sido restaurada, comienza mi ministerio, nace en mi corazón. En esa liberación, ¿fue algo personal de Dios con usted en su vida o alguien la ministró? No, fue algo personal en mi cuarto. Que fueron unas experiencias. Sí, todo fue una experiencia conmigo y el Señor, porque pues tal vez la persona tal vez la gente como me vio tan atada, tal vez me tenían miedo, tal vez por la manera en la que me comportaba. Hay mucha gente que cuando ve a las personas le huye porque ve su condición y dicen, tal vez ellos son capaces de golpearme, pero créeme, hay mucha gente que solamente está esperando que tú pongas la mano sobre ellos y esa gente será libre. La Biblia habla de una mujer que estuvo encorvada por muchos años, ¿verdad? Con esa condición, y yo me imagino que dentro del Evangelio existe mucha gente que tiene credenciales, que tiene estudios, pero no ha sabido poner una mano verdadera encima de esta gente, y esta gente por fin se libre. Honestamente, Dios está pendiente a todas esas cosas. Jesús no sigue cambiando, su manera de pensar sigue, ¿verdad? Para lo que Él fue determinado, ¿verdad? Para lo que Él fue enviado, y es para cambiar a la gente, y verdaderamente hoy nos ha convertido en una evangelista, la cual realiza campañas evangelísticas y todas esas cosas para la gloria de su nombre. Amén. ¿Cuánto tiempo usted lleva ya en el trayecto del evangelismo? ¿Cómo ha visto la mano del Señor glorificándose con poder en el evangelismo? ¿Qué nos puede abundar un poquito más en esa parte? Sí, pues ya llevo 7 años haciendo campañas también evangelísticas, donde Dios me la ha permitido realizar. Yo recuerdo que nació en mi corazón hacer la primera, que se llamó bajo el tema Una noche de agradecimiento al Señor. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a hacer los preparativos, pues la gente dudaba de que Dios tal vez podía usarme. Yo recuerdo que como no tenía dinero, agarraba la tarjeta de los cupones y comencé a rentar equipos de sonido, porque quería gritarle a la comunidad en la cual yo vivía que Cristo me había libertado, y que si Él lo había hecho conmigo, había la posibilidad, porque yo sé que fueron cambios grandes, porque yo sé cómo pensaba, cómo caminaba, cómo actuaba, y yo sabía el dolor grande que había dentro de mi corazón. Y cuando comencé a hacer estos preparativos, hubieron obstáculos donde la gente no creía en mí, donde la gente me decía no se va a llenar, donde habían muchos obstáculos, pero yo seguí creyéndole al Señor. Y en mi primera campaña evangelística, para mi sorpresa, yo lo único que pude hacer fueron 10 póster, y yo recuerdo que la gente me decía, que ahí no va a ir nadie, y yo puse los póster por las panaderías, porque como las iglesias no me conocían, yo dije, ¿para qué lo voy a llevar a las iglesias si las iglesias no me conocen? Mejor lo voy a llevar para la comunidad. Y cuando los puse por la comunidad, para sorpresa de mi iglesia y para mi sorpresa, mi primera actividad fueron alrededor de 800 personas, simplemente con 8 promociones o 10 promociones que habían repartido en aquella ocasión, que fue algo tan impactante para mi vida, que desde ese día elegí seguir escuchando esa voz, ¿verdad?, que me habla al corazón y que me ha hecho realizar ya 7 actividades evangelísticas, donde me han ido un promedio hasta casi 2,000 personas, y la próxima, pues la última que hemos realizado es la que va a pasar ya en este fin de semana. Y nada, no podemos darle muchas noticias de ella, porque este programa pues estará así. Bueno, aquí pues en nuestro programa siempre grabamos los programas con anterioridad, pero sabe que para cualquier actividad de la hermana Verónica Delis, usted puede contactarla también por el número de teléfono que aparece ahí frente a la pantalla de su televisor, 552-4405, 787-552-4405. Ella también puede estar disponible para dar su testimonio en las iglesias. Dios la ha llamado para proclamar este mensaje de salvación, y usted pues puede ver también el respaldo del Señor en su vida. Precisamente pues estos son testimonios y sucesos que marcan la vida de una persona en la vida real, y son la prueba y son la evidencia de cómo Dios obra. Vivimos en un mundo donde hay problemas reales, hay necesidades reales. Todos somos seres humanos, muchos se caen, otros se levantan, pero solamente el poder de Dios es lo que lo puede levantar, y tenemos que aprender a afrontar estos problemas, pero precisamente desde la perspectiva divina, reconociendo que hay un Dios todopoderoso que nos puede levantar. Y mire lo grande que ha hecho el Señor. Nuestra hermana Verónica también tiene un CD, un CD de alabanza y adoración. Vamos a pedirle al hermano camarógrafo que en un momentito nos los muestre, pero antes que nada, Verónica, ¿qué nos puedes hablar sobre tu CD que ahora lo estás distribuyendo? ¿Qué nos puedes hablar un poquito sobre él, sobre el género musical, sobre lo que hay en él? Pues Dios nunca a mí me había hablado de grabar.
nunca me había hablado de grabar. Esto nació en mi corazón de repente porque recordé que cuando niña, en medio de aquellos cuartos, cuando me encerraban con palos en las ventanas y todo este tipo de cosas, pues yo recuerdo que ahí yo comencé a cantar en medio de mi dificultad y entendía que cuando cantaba algo ocurría en mi vida, me sanaba y me calmaba la tristeza que tenía. Y después de ahí, cuando me convierto al Señor, le pregunto al Señor si me da la oportunidad. Vi que todas las puertas se abrieron a mi favor. Vi que en una ocasión fui a una campaña evangelística en el Coliseo aquí de Isabela. Y recuerdo que estaba cantando Marco Yaroide, estaba predicando el evangelista William el no vidente, y yo recuerdo que habían casi 2,000 personas en ese lugar, y yo tenía el deseo de grabar una producción discográfica, y de repente Marco Yaroide comenzó a cantar tu milagro, toda la gente estaba a la expectativa. Yo no sabía lo que iba a suceder ahí. Yo dije, Dios va a sanar a alguien. Lo que yo no sabía era que Dios tenía una sorpresa para mí. Me levantaron, ¿verdad? Desde el público me llamaron por mi nombre, me suben a la tarima, y cuando me suben a la tarima, de repente Marco Yaroide siguió cantándome al oído mi milagro, y de repente el evangelista William el no vidente declara y dice, ella tiene el sueño de cantar, tiene el sueño de grabar, ¿quién le gustaría hacer su sueño realidad? Y aquello fue algo tan increíble que todas aquellas personas bajaban de las gradas y comenzaron a ofrendar, y de ahí nació mi primera producción discográfica, que se llama Ungida, porque esa es la segunda, para la gloria de nuestro Señor Jesucristo. O sea que entonces es su segunda producción discográfica. Mi segunda producción discográfica. Bueno, gloria al Señor. Bueno, y usted ve nuevamente, vamos a mostrar nuevamente el CD por aquí. Sabemos que va a ser de gran bendición, y le recordamos pues el número que aparece frente a la pantalla de su televisor. Pues ahí usted se puede contactar con nuestra hermana si usted quiere pues pedir este CD. De todas formas, pues para un compromiso, para ir a hablar su testimonio en las iglesias, también la puede contactar ese número de teléfono, y sabemos que ella va a estar llevando su material. Por lo menos pues de lo que usted nos ha compartido, me ha compartido en el programa con la audiencia, yo puedo dar testimonio siempre antes que Dios vaya a levantarlo a uno en un ministerio. Siempre van a haber ciertas experiencias, siempre van a haber ciertas cosas por las cuales pues Dios nos va a purificar antes de que vayamos, por así decirlo, al campo a predicar. Eso fue exactamente lo que pasó con usted. Yo pues desde pequeño a mí me había gustado mucho todo lo que tenía que ver con escribir. Yo tampoco me imaginaba que Dios tenía para mí el escribir libros, que eso pues es el material que estamos llevando, por lo menos en el caso mío, a las iglesias, hablando un poco de desenmascarar todo esto del ocultismo, todo lo que tiene que ver con el enemigo, y es verdaderamente pues ver una compañera de ministerio como el Señor pues la ha restaurado. ¿Cuáles son los proyectos futuros que usted tiene o por lo que usted le esté orando al Señor, de proyectos futuros para seguir hacia adelante en este ministerio que usted tiene planeado? Sí. Pues nada, tengo una visión, ¿verdad? Pues como vuelvo y le repito, en una ocasión oí una voz, y desde ese día fue tan grande para mí que desde ese día he elegido seguirla, y tengo grandes expectativas en Dios. Pero si hay algo que tengo en mi corazón, es que hay una pasión dentro de mi corazón como la de Nehemías. Nehemías, cuando vio las murallas, cuando escuchó la noticia de que las murallas estaban caídas, de que solo existían los escombros, la palabra dice que Nehemías lloró, sintió grandes tristezas por estas murallas. Y si hay algo que sé, es que yo sé dónde están los escombros, es que yo sé dónde están las tristezas, es que yo sé dónde está el dolor, es que yo sé dónde están las vidas que necesitan a Dios. Y por lo menos la visión que yo tengo hoy es evangelizar el mundo entero con nuestro testimonio y hacer este tipo de actividades por el mundo entero. Sé que mucha gente está cambiando en las actividades que hemos hecho, de verdad que nos respaldan traficantes de droga, tiradores de droga, gente con depresión. O sea, algo impactante que tanto nos respalda la iglesia en el día de hoy, pero créeme que hay un fuerte respaldo de la gente de residenciales, de barrios, algo muy increíble. Tú tienes que estar en una de esas actividades y en esta visión que Dios me ha dado, así que respáldame con tu oración, porque tengo grandes sueños en Dios. Amén, amén. Bueno, yo me recuerdo también hace un tiempito atrás había una de estas personas que siempre están pidiendo como que la pesetita o esto para la droga, y yo me recuerdo que esta misma persona me lo dice, y entonces yo cuando pues le voy a hablar un poco sobre Cristo, él viene y me dice, no, es que no hay solución para esto, y entonces estaba como que así, esto tengo que hacerlo porque es que no puedo resistirme a eso, pero vemos que hay una solución, y de acuerdo a su experiencia, que usted pues le puede decir a esas personas que quizás no están sintonizando, que piensan que no hay una solución al problema de la droga, o también que no hay una solución al problema del lesbianismo, la homosexualidad, porque lo que pasa es que la sociedad, en vez de ayudar,
lo que está haciendo es desayudando, por así decirlo, que en vez de tratar el homosexualismo y la homosexualidad para que la gente salga de eso, más bien lo respaldan y hablan, no, es que no debes de negar tu homosexualidad o tu lesbianismo porque tú naciste así. Entonces, que usted pues nos pudiera abundar un poquito más en nuestro programa, porque queremos darle un énfasis bien especial a esa parte para sacar de tanta mentira y de tanto embuste que el diablo le mete a la gente por allí, y a lo mejor hay gente que están pues metida en este camino, que no pueden salir porque los han aconsejado mal. ¿Qué nos pudiera hablar o abundar un poquito sobre esto? Si lo que pudiera realmente aconsejarle a las personas, por lo menos empezando con las que tienen adicciones de droga, yo sé lo que es estar en una carretera y pedir y sentir la vergüenza de que te digan que no. Yo sé lo que es tener hambre y en medio de esa hambre poder tener que darle a otro compañero mío que tenga la misma necesidad. Sé lo que es quitarme lo que tengo para tener que dárselo a otro. Sé lo que es estar atada con un espíritu de lesbianismo, sabiendo que esa no era mi verdadera verdad. Eso era una realidad que viví en aquel momento, pero había una verdad para mi vida, que Cristo tenía grandes cosas para mí. Yo quiero por lo menos exhortarle a estos que tienen adicciones a drogas, que sí hay una oportunidad. Hay gente pues ellos van corriendo a centros de rehabilitaciones, a todo este tipo de cosas, y son buenos porque mucha gente ha sido restaurado por esos programas, pero si hay algo que tú tienes que tener para que tú seas cambiado, es verdaderamente creer de que Jesús vino a darte vida y vino a darte vida en abundancia. La Biblia dice que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, y solamente tienes que confiar que Jesús puede hacerlo. Hay una restauración para tu vida, para tu problema de adicción, que yo sé que es un poco vergonzoso, que te avergüenza, que tú no quieres hacerlo, porque yo sé lo que se piensa, porque yo estuve ahí, ¿verdad? Y quería salir muchas veces y no podía, hasta que le di la oportunidad a Cristo. Y para aquel homosexual, tengo que decirte que no naciste así. Vamos a ir realmente a tu corazón en esta mañana. No naciste de esta manera. Ahora el gobierno y todo el mundo entero quiere hacerte creer que todas estas cosas son realidad en tu vida, pero no es realidad en tu vida. Tú naciste para tener una familia. Hay un niño que en una ocasión quiere nacer y decirte, papá. Hay una esposa que quiere tenerte todas tus cosas ready. Mujer, si eres tú la que está pasando este problema de identidad, hoy tiene tu compañera y estás viviendo por ella muchos años, quiero decirte, mira tu cama y cuídate realmente de la que está a tu lado, porque esa no es tu verdadera vida. Créeme, yo sé lo que te estoy diciendo. Siempre eso duele, siempre eso te lastima. Te pregunto, ¿eres feliz? ¿O simplemente te ocultas detrás de esto, haciéndole pensar a las personas que simplemente estás acomplejado y que tienes miedo de que tal vez un hombre no te pueda mirar, o tu hombre de que tal vez una mujer no te pueda hacer feliz? Yo conozco esos temores y sé que estos temores a veces nos llevan al fracaso, pero una vez oí un predicador que dijo estas palabras: yo prefiero fracasar intentando algo que fracasar sentado pensando que si yo lo hubiese intentado, eso podía haber sido posible. Y cuando yo oí esa palabra, yo supe que como yo sabía que iba a fracasar si no lo intentaba. Hoy espero mi familia, no la tengo todavía, pero sé que está más cerca de lo que yo me imagino. He confiado en sus promesas, y si de algo estoy segura es que el diablo me hizo creer que había nacido así, pero era mentira. No naciste así, créeme, sé de lo que estoy hablando, y nadie puede predicarte de restauración si no ha sido restaurado. Amén. Bueno, precisamente esa es la restauración del Señor. Hoy en día es un suceso increíble. Bueno, yo lo digo, yo lo veo y yo no lo creo. Es una cosa increíble que inclusive pues hay hasta iglesias cristianas gay. Entonces, sí. Usted mira, nosotros creemos en la restauración, y hay gente que no tampoco, pero es que ¿cómo puede usted hablar o cómo puede usted predicar y mencionar lo que es el concepto de restauración cuando usted pues en realidad no lo está viviendo? ¿Qué consejo usted nos puede hablar también en este caso? Porque yo no me explico, y lo digo y no lo creo, iglesias cristianas gay. ¿Cómo? Es que es una cosa increíble. ¿Qué nos puede usted hablar de esto? Es posible, aunque pues sabemos la respuesta, pero queremos oír qué nos habla usted. ¿Es posible que un cristiano creyente en Cristo sea a la vez gay o sea a la vez lesbiana? Pues como todos sabemos, la Biblia dice que entrarán espíritus inmundos y espíritus engañadores en los corazones de la gente y los alejarán de la verdad. La Biblia dice que todas estas cosas se están manifestando, y aún se están manifestando en iglesias que no son gay.
Porque dentro del evangelio y dentro de muchos lugares donde yo he ido a predicar en el mundo entero, yo estoy identificando estas personas dentro de la congregación, lo que es algo lamentable. Pero vuelvo y le repito, la Biblia dice que estos espíritus engañadores entrarán dentro de las iglesias y que nosotros tenemos que estar preparados para poder percibirlo. Nosotros sabemos que esos espíritus entran cuando la persona siempre confía en su propio yo y en su propia prudencia. La palabra dice: fíjate en Jehová y Él enderezará tus veredades, enderezará tus caminos y te enseñará la verdadera verdad. La gente pues está equivocada y hoy en día esta gente ha creído en estos espíritus engañadores, lo cual lamentablemente hoy tenemos que desenmascararlo y decirle: lamentablemente estás equivocado. Y si crees que tú y tu congregación van a ir al cielo, están muy equivocados, porque la paga del pecado es muerte. Y mientras tú te mantengas haciéndole creer esto a estas vidas y a estas almas que se perderán por tu culpa, grandes serán tus consecuencias. Así que despierta. Despierta, estás en un error. Dios vino a libertar el cautivo, pero si usted quiere seguir de la misma manera, pues nosotros no podemos hacer nada. Venimos a hablarte de lo que Dios puede hacer en tu vida, así que no creas en ese error. Hay una sola iglesia, y la sola iglesia que ha existido es aquella que ama a su prójimo como a sí mismo, que guarda sus mandamientos y que sobre todo no vitupera el nombre de Cristo. Sí, usted ha hablado pues algo bien interesante antes de que pues Dios la comenzara a usar en su llamado, en su ministerio, y antes de que pues el Señor, bueno, la comenzara a usar como instrumento y lo usara con poder y gloria. Ya Dios estaba, cuando usted lo aceptó, fue necesaria una transformación, y usted pues nos hablaba hasta de unas experiencias que el Señor le había dado, en el cual pues Dios la transformó, ya Dios la capacitó para ir con la verdad. Pero no podemos hablar de una verdad si esa verdad, parte de esa verdad se odia, porque es que la mejor mentira es la que está disfrazada con la verdad, y de eso podemos hablar pues de estos lugares. Por lo menos en el caso suyo yo veo una transformación. Usted está aquí, usted es una mujer, Dios la ha hecho sentir como mujer, pero hay hombres también que quieren sentir como mujer, o mujer que quieren sentir como hombre, y usted hablaba un poco sobre lo que tenía que ver pues precisamente el propósito original del ser humano como creación, que era en la institución familiar y que se reproduciese. Hoy en día pues hay gente que tienen esta manera de pensar y que o adoptan niños, o pues como en diversos casos, o por así decirlo, mandan a hacerse niños. Entonces esto está creando, nos está preparando como a una sociedad en caos, que pues estimamos que va a ser la sociedad del anticristo, y el enemigo siempre le ha querido tirar a la familia como base fundamental de la sociedad. Sabemos su experiencia, sabemos por lo que usted pasó. ¿Qué usted le puede recomendar ahora a las familias que tienen una hija lesbiana, que tiene preferencia por eso, o que tienen un hijo homosexual que se inclina a eso? ¿Cómo usted pues les pudiera aconsejar para tratar de hacer algo, de que pues de que haya un cambio, que usted le pudiera aconsejar? Sí, para que haya un cambio, yo creo que el amor siempre es lo más importante. Y hay veces que muchas familias no se han sentado con sus hijos y le han preguntado: ¿hay algo que te duele? ¿Hay algo que te ha lastimado? ¿Hay algo que te hicieron que te avergüenza de decírnoslo? ¿Ves? O sea, nosotros tenemos que mostrarle a los nuestros, a los que queremos, que ellos sientan confianza de que ellos nos puedan expresar qué es lo que lo ha lastimado y qué es lo que lo puede hacer que caiga en una conducta errónea. El problema de muchas familias es que acostumbra simplemente a mirar sus problemas, sus situaciones económicas, o que si quiere trabajar, que si quiere tener un buen carro. Entonces sus hijos están viviendo una etapa que usted no conoce. O sea, sus hijos pueden estar siendo abusados por su hermano, por su propio hermano. Su hijo puede estar siendo víctima sexual de su propio padre, de su padrastro. Lo estamos viendo día a día en las noticias. O sea, si tú no te sientas con tu niño desde ahora y le preguntas: ¿hay algo que te duele? ¿Hay algo que yo pueda hacer por ti y defenderte? Yo me paso preguntándole a todos mis sobrinitos, tengo muchos sobrinitos, y en muchas ocasiones yo le pregunto y le digo: te amo tanto que yo quisiera saber si hay algo en lo que yo pueda defenderte. Y yo siento que ellos sienten la confianza de querer decirme algo, porque como ellos saben que yo los amo, ellos quieren decirme qué es lo que les duele. Así que verdaderamente esto no lo hicieron conmigo porque habían problemas en mi hogar de alcoholismo,
Mi papá era un hombre sumamente violento, ahora Dios lo ha cambiado, gracias a Dios todavía no ha recibido la restauración completa, pero esto no lo hubo en mi familia, no hubo esa relación de amor, no hubo esas preguntas. Tú sabes, el amor es bien importante y lo más lindo que puede liberar a tu hijo de caer en una condición o en un error como este es que tú sepas hablarle y decirle: hijo, te amo tanto que necesito que tú me seas sincero. Has olvidado de hablar con tu hijo, intenta estas cosas para que tú veas que algo va a funcionar y sobre todo, recuerda, solamente Cristo lo puede hacer. Háblale con la palabra y exprésale primero el amor de Dios y cómo Dios cambia, porque hay niños que se sienten culpables y nunca quieren hablar porque como los compraron con el pesito, le dieron un regalito, como me hicieron a mí, ¿entiendes? Entonces ellos crecen culpables de que como ellos se dejaron hacerlo, ¿me entiendes? Porque eran pequeños, no sabían. Cuando crecen, pues el enemigo le dice: nunca hable. ¿Por qué? Porque tú tuviste la culpa, porque tú lo dejaste. Así han estado engañados muchos niños. Así que, madre y padre, despierta. Tu familia no puede caer en ese error. El amor lo puede todo. O sea que ya pues por la experiencia que usted pasó, pues usted sabe que es bien importante dirigirse siempre a los niños. Sí. Preguntarle, hacerles preguntas, cómo están, todo eso es lo que en realidad pues usted hace con ellos. Sí, amén, amén, siempre hago eso con ellos. Inclusive yo voy a muchos sitios a predicar, salgo fuera de Puerto Rico y muchas veces me he quedado en hogares cristianos donde aunque son cristianos, he visto que no tienen esta relación con sus hijos. Yo he visto hijos de pastores que están en esta condición, he visto hijos de evangelistas, gente que Dios había identificado desde muy pequeños que han caído en esta condición, pero todo fue porque nadie ha querido escucharlo. Por favor, detente un momento. Sabemos que el mensaje se tiene que predicar, sabemos que la iglesia necesita una corrección, pero tu familia tiene que ser, ¿verdad?, administrada primero. Así que entra a tu hogar, por favor, antes que sea demasiado tarde. Sí, no, definitivamente, pues Dios tiene un llamado particular para cada persona, pero precisamente pues el ministerio principal es la familia, y usted ve pues que eso, en esa parte, pues obviamente no se puede descuidar. Hermana Verónica, yo he visto en determinados casos, por ejemplo, madres que tienen un hijo homosexual, no le dicen llama a él, sino que le dicen ella, o sea que lo hacen sentir como que fuera una mujer, cuando en realidad es un hombre. ¿Cómo pues que usted le puede recomendar a esta persona, este tipo de personas que pudieran hacer, verdad, en estos casos? Porque si en realidad pues ya lo que tiene que ver con el homosexualismo, el lesbianismo, sabemos que es una condición que necesita ser restaurada por Dios, ¿qué usted pues le pudiera aconsejar a estas personas que han optado por ese camino erróneo? Sí, pues como todos sabemos, yo me imagino que todos los padres cuando se enteran de este error en su familia, yo me imagino que ellos sufren, que ellos le duelen y que al principio ellos no lo quieren aceptar porque nadie quiere que su hijo caiga en una condición como esa. Pero cuando su hijo pues pega a decirle, que déjame quieto, que si yo quiero que tú me respetes, que si respétame, entonces los padres pues optan por aceptarlo porque como son el hijo, entonces pues ya no hay ningún remedio, se cree que no hay un cambio y en vez de correr a Cristo, en vez de correr a la oración, pues aceptan a su hijo y comienzan a aceptarlo creyendo que con eso su hijo, ¿verdad?, lo amará. Y créeme que está cometiendo también un grave error. Yo te aconsejo que verdaderamente no aceptes el pecado en tu casa y siempre dile a tu hijo que él está equivocado. No lo aceptes. Yo sé que ahora la televisor y el periódico y todo lo que estamos viendo te está diciendo acéptalo, ahora es algo de la moda, ya lo están aprobando en algunos estados, veo en las escuelas, ahora mismo casi todos los homosexuales y las lesbianas están saliendo ahora de donde nenitas de 12, 16, 17 años que todavía nunca han podido conocer un varón. Antes eran que conocían el fracaso después de un matrimonio, se veía mucho eso, ¿entiendes? Después de una pérdida de una familia se rebelaban, pero ahora no, ahora ni siquiera han conocido y verdaderamente no aceptes ese pecado en tu casa. Yo sé que es tu hijo, que tú lo amas, pero aprende a sembrar la palabra en tu hogar y a saber, ¿verdad?, que a veces tenemos que dejar nuestra familia por seguir a Cristo y Dios se encargará luego de hacer una restauración en ellos. Sí, no, y es increíble también, por lo menos el caso de creyentes que ni siquiera pues se atreven a como que a desenmascarar pues esto de lo que es la homosexualidad y han tomado un miedo con esto, pero pues su testimonio, hermana, es un testimonio muy impactante. Este testimonio es un testimonio que necesita ser llevado a las iglesias, que mucha gente necesita oírlo. Damos gracias al Señor y gloria a Dios porque pues la cadena del milagro internacional no solo abarca aquí en Puerto Rico, sino a nivel internacional. Y todos los que nos están escuchando ahora, pues usted puede ver lo que es efectivo en el poder de Dios. No es como quizás le han mostrado a usted
que la Biblia es algo enemigo porque rechaza la homosexualidad, o que en la palabra del Señor hay que omitir eso cuando en la palabra se condena la homosexualidad, sino que le estamos invitando a que usted pruebe este camino, un camino de restauración, porque si en realidad pues la homosexualidad es algo correcto, porque entonces Dios ha restaurado algunas vidas y las ha sacado de este camino. Usted no puede ser la excepción, y en nuestro programa pues queremos, por medio de este testimonio, hacerle este llamado. La palabra lo dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará verdaderamente libre.